Bueno, pues, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en estas entrevistas de uno cada 8 horas. Llevábamos mucho tiempo sin poder hacer alguna, bueno, por toda la pandemia, etcétera. Solamente hemos podido hacer algún documental y nos gustaría volver a empezar en la medida de lo posible a poder entrevistar a gente tan interesante. Lo vamos a hacer, vamos a hablar de uno de esos temas que quizá no se nos da demasiado en la consulta y que por eso, cuando se nos da el caso, no estamos muy bien preparados. Para ello contamos con Fran Fernández, abogado, y con Maribel Valiente, médica. Maribel, a ti ya te hemos entrevistado un montón de veces, te vamos a empezar a meter en nómina. Como queráis. Muchas gracias por estar aquí A vosotras. con nosotros. Os hemos escogido a vosotras, entre otras cosas, porque colaboráis con APDHA. A partir de esto tenéis mucha experiencia. Y pues yo, que se me ha presentado en algunas ocasiones este tema, a veces se reacciona mejor, a veces peor, pues me han surgido dudas y hablando con otros compañeros también, y algunas pues os la quería trasladar. Yo creo que como se da en pocas ocasiones esto, a veces pasa como, no sé, como con los partes de defunción o con cosas que deberíamos tener claras, pero que justo en el momento en que las tenemos que abordar, pues no lo hacemos tan bien. Una pregunta muy sencilla al principio. Cuando tenemos un paciente mmm, detenido y o privado de libertad, ¿tenemos un paciente distinto que si no lo fuera? Pues en líneas generales no. Una persona detenida o privada de libertad conserva los mismos derechos que cualquier otra persona. No tiene un estatus jurídico, un estatus personal diferente al que podamos tener cualquiera de nosotras si vamos a la consulta a que nos hagan un reconocimiento médico normal. Otra cosa es que por la situación provisional de restricción de libertad puedan surgir circunstancias que nos presenten alguna duda respecto a una situación normal, pero en términos generales tenemos que como quitarnos un filtro y decir que la persona que tenemos delante, sobre todo o ante todo, es un paciente y no primar a lo mejor su condición de persona detenida. Vale. Me surge un poco una duda porque, por ejemplo, con un parte de función, que aparte de haber hecho muchos, casi siempre hay alguna peguita y no termino de hacerlo bien, sí que tenemos un protocolo. Quiero decir, hay un parte y ese es el parte que hay a nivel nacional. No sé si hay alguna variación, pero yo creo que es el mismo en todas partes, ¿no? Y hay que hacer lo mismo. Pero ante la atención de un paciente, bueno, detenido o privado de libertad, aunque tengamos un paciente, hay ciertas particularidades que, que hacen que quizás sea un poco más distinto la atención, ¿no? Me pregunto si hay un protocolo o una forma de actuar en la cual, bueno, pues en vez de yo hacer esta entrevista y preguntaros, tuviese algún sitio en el concreto en el que decir, mira, no, es que esto se hace así, de esta manera. ¿Eso existe? Si quieres. Eh, Uno de los problemas básicos que hay en la materia tiene que ver con que no tenemos a día de hoy una regulación clara a nivel legal, es decir, no tenemos una ley o un reglamento que ordene cuál debe ser el tipo de atención mínima que se debe dispensar a una persona que nos llega detenida a consulta. Ese es el principal problema porque, claro, a partir de ahí encontramos protocolos tanto por parte de colegios médicos de ámbito provincial o incluso alguna normativa autonómica, pero que no es uniforme, que no es coherente. Incluso puede encontrarte, según al protocolo al que acuda, con criterios que a veces son contradictorios. Por tanto, ¿dónde acudir para tener unos mínimos asideros que nos orienten en la consulta? Yo creo que hay tres documentos que son imprescindibles. El primero, el protocolo de Estambul, que es el documento básico que creó Naciones Unidas para acreditar lesiones o algún tipo de violencia durante la detención o la privación de libertad. En segundo lugar, tenemos el conjunto de recomendaciones que han emitido en las últimas décadas el Consejo de Europa, que están disponibles en la página del Consejo de Europa, tanto en español como en cualquier idioma de Europa. Y en último lugar, que por simple y porque conjuga todas las recomendaciones y estándares que se han elaborado, se encuentra el informe sobre parte de lesiones que elaboró hace ya casi una década el Defensor del Pueblo, que está también disponible en la página del Defensor del Pueblo y que por su brevedad y claridad es muy recomendable porque prácticamente ahí están recogidas las principales dudas y las principales
y los principales criterios que debemos tener en cuenta a la hora de actuar, sobre todo en las situaciones de crisis, que son las que se suelen presentar en consulta. No sé si tú quieres aportar algo, Maribel, o yo sigo con lo mío. Yo Sigue sigo. con lo tuyo. Mira, yo lo digo porque realmente, aunque yo tengo en cuenta, ¿no?, que tengo un paciente y nada más, es cierto que las circunstancias suelen ser distintas. Ujú. Para empezar, porque yo ya tengo un prejuicio como persona, como médico, de que me viene alguien, tengo un prejuicio frente a un detenido, ¿no? Y esto a veces, pues es lo primero que nos tenemos que quitar, independientemente de que, bueno, de lo que haya podido hacer o no hacer, o por la cuestión en la que esté, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que no pueden venir personas detenidas no juzgadas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros no somos ni juez ni parte, somos solamente el personal sanitario que la atiende, ¿no? Yo creo con lo que los mayores problemas que he tenido yo quizá haya sido con ese trinomio que ocurre entre el paciente, la persona detenida, la policía, guardia civil o, bueno, la autoridad que trae al paciente y yo, y el resto del sistema sanitario, ¿no? Porque a veces hay un poco una dificultad a la hora de tratar este triángulo. Se me ocurre, ante cualquier tipo de paciente, por ejemplo, el simplemente hecho de hacer una exploración física o una anamnesis sería de una forma individual, ¿no? Con una cierta confidencialidad. Muchas veces esto no ocurre, ¿no? Ese es un problema, que ante una situación en la cual tenemos en este caso un tercer agente, ¿qué es lo correcto? ¿Qué tenemos que hacer frente a un paciente que acude, por ejemplo, con agentes de la autoridad? Bueno, el principio general es que aunque una persona acuda a consulta custodiada por fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, el escenario óptimo es aquel en el que vamos a poder hacer la atención sanitaria en privacidad y confidencialidad. Siempre se debe buscar garantizar ambos elementos, independientemente de que la persona acuda custodiada por agentes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solo en situaciones excepcionales deben ceder ese espacio de confidencialidad y de privacidad que gobierna la consulta. Incluso, y esto lo explica muy bien el defensor del pueblo en su informe, no puede producirse la situación de, aunque los agentes no entren a la consulta, se queda la puerta abierta y bien a través de la vista o del oído se escucha o ve lo que está ocurriendo dentro de la consulta. Ahí también se ve afectada. Por supuesto, esto es el escenario ideal o lo que lo que se debe tender a conseguir cuando se está en este tipo de circunstancias, pero como digo, pueden existir excepciones que Maribel ha vivido en consulta en varias ocasiones. ¿Qué? Sí, no, que dentro de estas particularidades que comentamos, ¿no? Claro que serán situaciones en la consulta, como tú mismo decías, por el propio, ya no solo por el prejuicio, sino por el propio discurrir de los hechos, ¿no? Lo habitual es que si una persona viene acompañada de algún agente, alguna autoridad, lo normal es que entren con él o con ella a la consulta, en algunos casos porque viene sentado en el carrito, en otras ocasiones puede venir con las esposas puestas, y quizá la inercia, pues tendemos a decir el paciente y el acompañante, ¿no? Y atendemos como si no pasara nada. Pero claro, realmente las particularidades de que una persona venga detenida son que, por un lado, a lo mejor la persona no ha solicitado la asistencia sanitaria, es decir, hay veces que las personas detenidas son traídas a los servicios sanitarios para como un reconocimiento médico previo a alguna circunstancia, como puede ser previo a llevarlo a comisaría. Entonces, en primer lugar, algo que en la población general se da por sentado, que es el consentimiento, es decir, la gente viene al médico porque le pasa algo y porque quiere, es algo que hay que preguntar, ¿no? Hay que decir, hay que confirmar que esa persona consiente en recibir esa asistencia sanitaria. ¿Usted está de acuerdo con que lo valore o con que lo atienda? Y eso es una de las cosas importantes a establecer. Y por otro lado, y vuelvo al tema de la privacidad, como dice Fran, el principio general, lo que dicen todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, es que la entrevista debe llevarse a cabo con la persona solo en la consulta y sin que pueda ser vista o escuchada por los agentes.
es cierto que muchas veces en la consulta pues se presentan situaciones, ¿no? Que una cosa muchas veces en los protocolos y luego viene la vida, ¿no? Y a veces a lo mejor pues invitas a los policías a salirse o dicen no, pasa el paciente solo, y yo comprendo que ellos son los responsables de realizar el traslado al centro sanitario, y comprendo que el hecho de perder de vista al paciente, por así decirlo, pues conlleve de alguna manera una incertidumbre o de alguna manera una responsabilidad para ellos. Pero el principio general es que se debe explorar a solas. Si bien hay algunos casos que son excepcionales y deberían ser excepcionales, en los cuales si el facultativo o la facultativa que preste la atención percibe que hay un riesgo, bien porque el paciente esté agitado, bien porque esté nervioso, bien porque esté agresivo, bueno, pues se pueden contemplar ciertas excepciones, ¿no? Y dentro de esas ciertas excepciones sería o bien realizar la entrevista a solas durante una parte del tiempo y, por ejemplo, en el momento de la exploración, en el que siempre, y digo siempre, es aconsejable realizarla sin las esposas puestas, quizá para ese momento de quitar las esposas pasen las fuerzas de seguridad, siempre con el consentimiento de la persona, es decir, ¿te parece bien que te valore a solas y en el momento de la exploración pasen los compañeros? Siempre debería ser aconsejable que si estás explorando a una mujer, entre una mujer de las fuerzas de seguridad, si estás explorando a un hombre, que entre un hombre, ¿no? Por ejemplo, también se puede dar la situación en una exploración ginecológica, una mujer que viene detenida. Entonces, bueno, hay algunos grises que se dan en el día a día, pero yo creo que también es importante tener como principio general ser lo más garantista posible con los derechos de tu paciente. Y ahí tener como principio general que siempre se debe hacer la anamnesis y la exploración a solas. En parte porque eso también afecta muchísimo a la relación médico-paciente. En muchos casos porque la persona que viene detenida de alguna manera se percibe culpable ante los ojos de los demás y muchas veces los demás refuerzan esa culpabilidad o esa peligrosidad, y en el momento en el que te quedas a solas ya es como un signo de, bueno, de confianza, de lo que digas aquí está bajo el secreto médico y no va a ser revelado a nadie, en fin, se le dan una serie de derechos, que no es que los des tú, es que son suyos, que yo creo que es importante tener muy presentes en todo momento. Con respecto a lo que mencionas, con lo de la... Porque claro, no siempre se puede actuar igual. Uh-huh. Y la peligrosidad hay veces que es más fácil de ver, otras veces no es tan fácil. Y también, bueno, con los agentes pues a veces se puede tener una mejor relación o otra peor, ¿no? Como con cualquier compañero sanitario o con cualquier otra autoridad. Y puesto que hay un conflicto, de alguna manera, entre... Poniéndome en el papel de un agente, ¿no? En el cual yo supongo que lo primero que quiere preservar, pues entiendo que la integridad física de todo el mundo, y por otro lado, el correcto traslado, ¿no? Es decir, por ejemplo, que no haya un escape. Y por otro lado, el del paciente, en el cual la confidencialidad quizá no sea solamente como un derecho que dar cuando ya esté todo lo demás, sino que quizás sea básico, en tanto en cuanto puede ser determinante a la hora de llegar a algunos, bueno, pues de algunos diagnósticos o de algunas exploraciones. Por ejemplo, a la hora de compartir antecedentes personales, a la hora de compartir antecedentes diagnósticos, que quizás no se darían de otra manera frente a un agente de autoridad, como si tampoco a lo mejor se daría frente a otro tercera persona que no pintara nada, ¿no? Y luego además, porque quizá puede haber una intimidación. Queramos o no, puede haber una intimidación. Ante esto, se me ocurre que quizá, aunque estemos ante un paciente normal, puesto que es excepcional la situación, quizá haya que hacer cosas aparte. Por ejemplo, a la hora de explorar o a la hora de reflejar las cosas. ¿Es una exploración normal o hay cosas que tengo que reflejar más, hacer más hincapié o menos? ¿Hay alguna forma de estandarizar eso? ¿O dónde puedo llegar yo a ver ese tipo de anamnesis? Bueno, algo que se puede consultar y que creo que da una respuesta como mucho más detallada por gente que ha estudiado mucho esto, es el protocolo de Estambul, que está hecho por un montón de expertos que estuvieron 3 años trabajando, y hay también un artículo hecho por Olga Casado en Actualización en Medicina de Familia, titulado Sospecha de tortura y o malos tratos, ¿cómo actuar?, en el cual, al margen de si sospechas tortura o malos tratos, te habla de la atención a la persona detenida y algunas cosas como que hay que tener especialmente en cuenta, ¿no?
como bien decías, es verdad que resulta un poco raro, más aún como residente, cuando estamos así empezando, que te llegue una persona detenida y que seas tú quien le diga a los policías, que normalmente son la autoridad, ¿no? Son quien dicen lo que hay que hacer, son quien dan las órdenes, decir, mire, ¿le importaría salirse de la consulta? O no, el paciente entra solo. Y como bien dices, hay veces que no supone ningún problema y que simplemente dicen, vale, aquí estamos para lo que necesites. Y hay otras veces que por quizá este miedo a que se pueda producir algún problema durante su ausencia, pues a lo mejor como que ponen algún impedimento, ¿no? Creo que es muy importante tener clara cuál es la responsabilidad de cada uno aquí, y la responsabilidad de las autoridades, de los cuerpos de seguridad del Estado, es realizar el traslado y asegurarse que la persona recibe asistencia sanitaria, y nuestra responsabilidad es prestar esa asistencia sanitaria. Es decir, que en ningún caso, por ejemplo, si el paciente se fuga es responsabilidad tuya. No, la verdad es que no, pero vamos a intentar garantizar las medidas para que, bueno, si realmente hay un riesgo de esto no suceda, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues por un lado, si esas condiciones de privacidad finalmente no se pueden conseguir por el objeto que sea, porque el paciente a lo mejor en ese momento esté un poco más agresivo, aunque lo ideal siempre sería medidas de desescalada, dejar pasar un tiempo y volver a intentarlo, pero bueno, está más agresivo, o al final pues se decide que los agentes estén presentes, o en vez de los agentes se avisa a la seguridad del hospital para que haya como otra figura distinta en la consulta. Siempre hay que dejarlo reflejado en la anamnesis, siempre hay que dejar reflejado si ha habido consentimiento para la realización del informe, así como en qué condiciones se ha desarrollado la anamnesis y la exploración, pues tanto si ha habido quien estaba presente en la consulta, como si durante la exploración, por ejemplo, había sujeciones mecánicas, como esposas, y si en algún momento se han retirado para hacer la exploración debidamente, o por el contrario, por lo que sea, pues se han dejado puestas. Todo eso es relevante, porque realizar la exploración en unas condiciones o en otras, a lo mejor permite valorar unas cosas u otras. Por ejemplo, quizá explorar a una mujer, realizar una exploración ginecológica si tiene las manos esposadas a la espalda, directamente es imposible o muy incómodo para la paciente, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante, dejar constancia. Asumiendo que la entrevista se da en situaciones de confidencialidad, es muy importante hacer una anamnesis detallada, ¿no? Y sobre todo en el caso de que se alegue algún tipo de lesión, bien sea por parte de una agresión en la calle, bien sea porque ha recibido algún tipo de lesión durante el traslado. Simplemente es muy importante dejar reflejado en qué condiciones eso se ha producido, cuándo ha sido, de qué forma ha sucedido, y explorarlo. Y en la exploración es muy importante también dejar reflejado tanto lo que ves como lo que no ves. Y evidentemente esto pues varía mucho en función del motivo de consulta. Te puede llegar una persona privada de libertad que consulta por síntomas respiratorios en el contexto del COVID, y ahí pues no es necesario a lo mejor explorar de arriba abajo a la persona y ver si presenta alguna lesión física, cutánea o no. Pero a lo mejor si te llega una persona para realizar un reconocimiento previo a su entrada en comisaría, pues es muy relevante, es una garantía tanto para la persona detenida como para las fuerzas de seguridad que la acompañan, que tú describas tanto las lesiones que ves como las que no ves. Es decir, se exploran la posibilidad de que haya hematomas u otras lesiones cutáneas en miembros superiores, miembros inferiores, tronco, espalda, y se objetiva o no se objetiva. Y en caso de que se objetive, el tamaño, la forma que puedan tener, la coloración, si los hematomas pueden estar en distintos estadios evolutivos, si uno está rojo, otro está amarillo, otro está azulado, todo eso es relevante, así como tomar fotografías con testigo métrico. Que es verdad que esto en la consulta, y esto podría ser otro tema aparte, las herramientas que tenemos para poder realizar esto, que va muy en la línea de los protocolos que tenemos de asistencia al detenido, que son nulos o son muy variables, es que, claro, ¿cómo hacer las fotografías? ¿No? Las hago con mi teléfono, las hago con el teléfono de la persona detenida, dónde se quedan luego guardadas las fotografías, de qué manera las adjunto si luego hay un parte de lesiones. Esto da para hablar en otro tema, ¿no? Pero sería importante hacer esas fotografías siempre perpendiculares al plano de la piel y con un testigo métrico que a veces es tan sencillo como imprimirlo, poner en... ¿Testigo métrico es una regla? Un testigo métrico es una regla, que era lo que iba a decir, poner en Google Imágenes, regla, imprimirla y ponerla al lado de las lesiones que haya.
Y ya para terminar, de las particularidades que a lo mejor hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta entrevista, es que lo ideal es hacer un mapa corporal, en caso de que haya lesiones. Quiero decir, evidentemente esto no lo vas a hacer por un dolor de garganta, pero en el caso de que tú sospeches o la persona alegue que ha sufrido algún tipo de lesión, pues es muy importante hacer un mapa corporal, que básicamente es como un monigote donde tú pintas las lesiones que hay y a la vez esas lesiones están descritas en tu informe. Yo a lo mejor bueno, visto como sanitario, un poco puede asustar, ¿no? Por varias razones, pero la primera por el pedazo de informe del que me estás hablando. Yo creo que una forma de facilitar, no sé, el poder afrontar estas situaciones es, como siempre, sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, pero quizá algo de lo que estamos siempre alegando todo el rato es del juicio clínico, de que una persona cuando la ves entrar por la puerta ya tiene gran parte del diagnóstico hecho, luego hace falta mucho más, pero ya tienes mucha información. Quizá aquí haya que aplicar algo parecido, es decir, que no es con lo que tú dices, ¿no? No siempre hay que hacer la misma exploración, no siempre hay que hacer lo mismo, pero siempre hay que estar atento, como mínimo, a los elementos del arma, ¿no? A los elementos de tener que focalizar más una cosa u otra. Sobre todo por una cosa que has dicho, que me ha parecido muy interesante, que era que hacer una buena anamnesis, tanto clínica como tal, como de exploración, es tan importante para el paciente como para el agente que pueda atraer a la persona, como para nosotros. Esto lo entendemos muy fácilmente para casi cualquier cosa, es decir, lo entendemos como un elemento, bueno, no sé si jurídico, pero desde luego que puede ser usado en nuestra historia clínica también para protegernos, ¿no? Y por eso tenemos que hacer historias clínicas muy bien hechas, independientemente de por el bien del paciente, también por el bien nuestro, pero quizá también por el bien de los agentes, ¿no? Y es que incluso cuando estaba preparando, bueno, cuando estábamos hablando de esto y preparando la entrevista, me era difícil cómo enfocar esto sin que pareciera que era de alguna manera una agresión o un contrario la fuerza del orden, ¿no? Y esto ni mucho menos eso, simplemente es un que para garantizar la seguridad de todos los presentes, principalmente del paciente, pero la nuestra y la de los agentes, hay que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa hacer una buena historia, hacer una buena exploración, poner lo que ves, lo que no ves, y sobre todo quizá lo que estamos menos acostumbrados a hacer es en qué condiciones se ha hecho, ¿no? Lo que has dicho tú de, bueno, pues se hizo en condiciones de terceros, se hizo en condiciones de esposado, tal. Porque a lo mejor puede darse el caso de que, bueno, yo considere que la persona con la que estoy tenga un cierto peligro. Ya sea consciente, inconsciente, entonces puedo pedir que no se les quite la esposa, por ejemplo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, decido o creo en ese momento de que no hay peligrosidad en ese momento, el paciente me dice lo mismo, yo puedo solicitar la retirada de las esposas, por ejemplo. Claro, la valoración última corre a cargo del personal médico que atiende a la persona detenida. Entonces vas a ser tú en este caso quien tenga que conjugar esos principios generales de los que hablábamos antes con las condiciones concretas que te encuentras en la consulta. Si efectivamente compruebas que hay un riesgo tanto para no tu integridad física, sino para la integridad física de la persona que tiene detenida por el grado de agitación en el que se encuentra, es imposible desescalar el estado de nerviosismo en el que se encuentra, pues a lo mejor es recomendable momentáneamente mantener contenida a la persona hasta que se calme y proceder a continuación al reconocimiento, aunque esto sería como la medida, una medida de último recurso, no lo primero que tenemos que utilizar. Sería tras haber agotado todos los recursos a nuestro alcance menos lesivos para la persona. Al menos esto es lo que nos dice el defensor del pueblo. Pero en todo caso, lo que siempre tenemos que tener muy presente es que la decisión no es del personal de seguridad o de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que es nuestra, en tanto que lo que en ese momento se trata de hacer es de dispensar una asistencia sanitaria en las mejores condiciones posibles. Y esa valoración, en quien tiene las mejores condiciones para hacerla, eres tú como personal sanitario. Entonces, si yo considero que la situación que hay en ese momento puede ser más o menos tensa, pero al menos no percibo peligro, considero además que para explorar al paciente bien o para calmarlo incluso precisaría de la retirada de esposa, lo puedo solicitar. No solo puedes solicitarlo, sino que
si atendemos a lo que hemos estado hablando previamente de el deber de prestar una asistencia sanitaria garantista, debes solicitarlo, Vale. porque en muchas ocasiones incluso las esposas provocan lesiones que a veces es simplemente porque cómo se han puesto, porque a veces están un poco más apretadas de lo normal, es decir, que a veces hay ciertas lesiones que solo vas a poder objetivar si realmente se produce una retirada de las esposas. Si la alternativa que me dan es, bueno, pues en caso de que la retiremos, si la persona se escapa, es responsabilidad del sanitario. La función del sanitario no es garantizar la seguridad pública. Para eso están la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces hay que procurar conjugar ambos principios, atención sanitaria y seguridad pública. La parte que os toca al personal sanitario es la asistencia médica. Y la parte que le va a tocar a la fuerza de cuerpos de seguridad es la seguridad de terceros. Si los agentes que acuden a la consulta tienen un temor fundado de que esta persona se puede fugar, pues vamos a buscar una habitación que no reúna esas condiciones. Por ejemplo, vamos a buscar un espacio en el que haya un plus de seguridad sin necesidad de perder privacidad o confidencialidad. Pero hay que intentar no sacrificar automáticamente, hay que evitar el automatismo de alego un eventual riesgo de fuga y sacrifico inmediatamente la privacidad. No, si existen medidas intermedias vamos a buscarlas. Y si no es posible, como decía antes Maribel, siempre hay que dejar constancia en el informe que se elabore durante la detención. Pero por simplificarlo para quien no pueda ver, no se me puede acusar a mí, ¿no?, de que la culpa, o no se puede culpabilizar a mí como sanitario en una posible huida. No, claro, porque es que hay que insistir en esta idea. Todo lo que nos dicen las organizaciones internacionales, incluso los organismos internos de vigilancia de derechos humanos, Defensor del Pueblo, es que siempre hay que buscar hacer ese reconocimiento médico sin esposa y en privado. Siempre. Y si la alternativa que dan es esposarlo, pero a algún objeto, por ejemplo, o a la camilla, o a la mesa, o a la silla, pues habrá que ponerlo de nuevo, habrá que dejar constancia en el informe, necesariamente, porque a lo mejor en ese momento se produce una lesión en la muñeca, una abrasión que antes no tenía. Entonces eso debe quedar reflejado porque, por ejemplo, esa persona en un momento posterior interpone una denuncia. Pues ya tenemos, si pensamos desde un punto de vista defensivo por parte del personal sanitario, tenemos un elemento de defensa. Es decir, aquí está la causación de esa lesión. un poco con lo que has dicho tú, ¿no?, la parte que hemos dicho de hacerlo lo mejor posible, es la mejor anamnesis posible, la mejor exploración, en parte porque si no cumplimos estas cosas, o al menos no las procuramos o no lo reflejamos, quien nos puede pedir responsabilidades es el paciente. Es decir, por poner un caso hipotético que ha pasado, yo voy a atender a una persona, la exploro, las cosas que me centro en algunas cosas y observo, pues por ejemplo, ciertos hematomas que yo no tengo ni idea de qué son. Yo no sé cómo han sido, no sé si se han dado del momento de la detención, yo no sé si han sido antes o han sido después, y sobre todo a mí no me toca determinar de quién ha sido. Pero no lo dejo reflejado en el informe. ¿De acuerdo? Yo solamente he puesto otras cosas, por ejemplo, amígdalas, como sea. Y yo no dejo reflejado en el informe algo que quizá pueda ser relevante. Se me puede pedir responsabilidades, o al menos se me puede llamar la atención después como profesional sanitario, por no haber hecho una buena exploración, o por no haber hecho una buena anamnesis, o por no haber reflejado las condiciones en las que se ha dado esta exploración. Sí, por supuesto que sí. Es cierto que no estamos acostumbradas a pensar en las personas detenidas como posibles pacientes que luego te van a denunciar a ti por la cosmovisión que tenemos como sociedad. Y es cierto que esto puede suceder, sobre todo si en un reconocimiento médico posterior se objetivan esas lesiones. Es cierto que, bueno, que hay particularidades, ¿no?, que es difícil establecer a ciencia cierta en qué momento se produjeron, pero si la persona dice que en el momento en el que el primer médico lo valoró ya estaban esas lesiones presentes y no aparecen descritas y el relato de los hechos es compatible, bueno, sí, claro, podría recaer responsabilidad. Pero al margen de ver esto como una cuestión
defensiva, ¿no? De es que si no lo hago bien, luego el paciente detenido me puede denunciar. Yo creo que la mejor manera de mirarlo es como una cuestión garantista. Y de hecho en el propio protocolo de Estambul hablan de la doble obligación moral de los profesionales sanitarios. Y esta doble obligación es de forma principal hacia el bienestar del paciente, pero también de forma general describen que hay un compromiso hacia que se cumpla la justicia y se garanticen los derechos humanos. Y estamos cansados de leer recomendaciones de organismos internacionales que hablan del papel garante de los profesionales sanitarios de derechos humanos, porque muchas veces las lesiones o la tortura ocurren en espacios cerrados, en espacios opacos, y además no siempre, cuando tú preguntes, no siempre te la van a comunicar, porque hay mucho miedo a las represalias, incluso a si te lo dirán y tú luego lo comunicarás a los presuntos agresores o no. En fin, como que se dan muchísimas particularidades que hacen que la figura de la médica que reconoce en ese momento a ese paciente y que deja reflejado que efectivamente hay unas lesiones, sean del origen que sean, es clave para garantizar, muchas veces es el único documento que tendrá esa persona para garantizar sus derechos o para denunciar si se ha producido alguna vulneración de los mismos. Y ahí tanto el informe clínico como especialmente el parte de lesiones es un elemento fundamental. Y nuestro deber como profesionales, por esta doble obligación moral, es cumplimentarlo de la mejor manera posible y tener formación para ello. Entre otras cosas, la parte garantista, que puede ser muy amplia, pero para irnos a lo concreto, porque se pueden hacer las cosas mal también. Quiero decir, en el sistema sanitario se hacen cosas mal, las vemos todos los días. Afortunadamente son las menores, o por lo menos se intenta que se intentan paliar, ¿no? Puede haber errores, pero se intenta que no. Pero a veces se hacen cosas mal. Todos hemos sido testigos de ello en nuestro servicio de urgencia, en nuestro servicio de atención primaria, donde sea. En la fuerza del orden, pues también puede que pase, ¿no? Y el hecho de tener un papel en el que se diga el estado de salud y la exploración que tenemos también es una forma de garantizar que esas cosas malas no pasen. O por lo menos que sean más fáciles de perseguir si ocurren, ¿no? Entonces también es una garantía, un deber de que, a pesar de que seguro que se intenta hacer que no ocurran este tipo de situaciones, de malos tratos o torturas, nosotros, está en nuestra mano que ocurran menos todavía. Exactamente. Va. Claro, hay un dato que me parece que puede reflejar bien hasta qué punto es importante elaborar un informe médico adecuado. Y es que la mayor parte de condenas que ha recibido España en las últimas décadas en materia de tortura y trato inhumano degradante ha sido por una deficiente investigación por parte de la administración interna. Y en ese sentido la acreditación de las lesiones, es decir, los partes de lesiones cumplen un papel esencial. En cuanto te encuentras un parte de lesiones mal rellenado, no rellenado o de aquella manera, surgen los problemas porque ya no tiene el mecanismo idóneo para acreditar las lesiones. Y ahí se concreta, se pone en evidencia muy bien cuál es el papel de garante que tenéis durante la detención del personal sanitario, que posteriormente, si ese caso en concreto es denunciado y llega a vía judicial, pues seguramente requerirá de la intervención del Instituto de Medicina Legal y Forense para hacer un informe pericial, etc. Pero esa primera atención sanitaria que se dispense bien en un centro sanitario o bien a veces incluso en comisaría, es determinante para desde el principio poder corroborar la existencia de determinadas lesiones que, como tú muy bien dices, pueden ser causadas por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque en todas partes se cometen errores. Bueno, errores y que a veces se producen lesiones en el contexto de uso de la fuerza ante una situación de riesgo. Quiero decir que no siempre toda lesión es constitutiva de malos tratos inhumanos o degradantes. Y esto también es importante dejarlo reflejado, porque lo que tú hayas dejado reflejado en el informe luego se puede corroborar con el relato de los hechos que hagan los agentes. Quiero decir que esto es una cuestión garantista para todos. Y también es importante, por complementar un poco lo de la primera asistencia facultativa,
porque la mayor parte de lesiones agudas desaparecen en 6 semanas. Los hematomas en 6 semanas se autorresuelven por completo y la mayoría de ellos se resuelven antes de ese plazo de tiempo. Entonces muchas veces entre que la persona está detenida, tramitas el parte de lesiones, se puede presentar o no la denuncia y se produce la valoración por los institutos de medicina legal y forense, es que a veces puede pasar mucho tiempo y tanto tiempo que las lesiones ya no están y de ahí la importancia de dejar constancia de ellas. Sí, eso es. Y si volvemos a la pregunta anterior sobre la responsabilidad del personal sanitario en relación a los informes médicos, claro, esto no es algo exclusivo de España, pero el Comité para la Prevención de la Tortura ha corroborado una y mil veces que en toda Europa existe un déficit a la hora de elaborar partes de lesiones. En este caso, España, a través del Defensor del Pueblo Español, intentó paliar un poquito esa situación elaborando el estudio que hemos comentado antes, pero aún así, si se acude al último informe que hizo el Comité para la Prevención de la Tortura en su penúltima visita a España, se ponía de manifiesto que los informes médicos siguen siendo en muchas ocasiones deficitarios respecto a la situación de denuncia posterior. Y esto no quiere decir que se tenga que criminalizar al personal sanitario, nada más lejos de la realidad. Es un problema estructural, es un problema que tiene que ver con todos los operadores que intervienen en el procedimiento, desde las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta el juzgado cuando interviene, porque a lo mejor tarda en solicitar el informe al Instituto de Medicina Legal y Forense. Pero en todo caso, todo esto lo que debe poner de manifiesto es la importancia que tiene esa atención sanitaria si se demora el informe por parte del Instituto de Medicina Legal y Forense o si existe, como existe en España, casos de trato inhumano o degradante y se necesita una prueba que objetive la existencia de las lesiones. Pero es que además realizar un buen parte de lesiones no es tarea fácil y yo entiendo que muchos compañeros y yo misma, ¿no? Estás en urgencias, tienes un montón de pacientes y simplemente te viene alguien por un accidente de tráfico y dices, joder, y ahora hay que hacer el parte de lesiones, que es verdad que se tarda mucho porque hay que complementar muchos datos, hay que describir todo muy bien y muchas veces se hacen rápido y mal. Yo creo que no tanto, es verdad que las condiciones de la urgencia muchas veces no favorecen pararte y hacer las cosas de forma rigurosa, meticulosa, invertir el tiempo que sea necesario, eso es cierto. Yo creo que no es tanto ese el motivo, que puede ser una parte, pero esta cosa de que no somos conscientes de que el documento que estamos emitiendo es un documento médico-legal que puede tener consecuencias muy importantes para la vida de muchas personas. Véase accidente de tráfico, véase agresión física, agresión sexual, mordedura de animal o denuncia de tortura o malos tratos inhumanos o degradantes. Entonces, yo sí que quería comentar como algunas de las dificultades que me he encontrado, ¿no? A la hora de hacer un buen parte de lesiones acorde al protocolo de Estambul con las características que mencionaba previamente. Y lo comento tanto por contar cómo de alguna manera lo hago para intentar evadir esos problemas como una forma de que reflexionemos en conjunto e intentemos mejorarlos. Por ejemplo, las plantillas de parte de lesiones, que es importante saber que no son imprescindibles, es decir, que tú puedes escribir en un documento tus datos, la fecha y lugar de la exploración, los datos del paciente y redactar un documento sencillo en el que describas lo que ha sucedido, la exploración y que se remite al juzgado de guardia correspondiente el presente documento. La mayoría de las veces se cumplimenta la plantilla, ¿no? Y es verdad que la plantilla muchas veces los caracteres que te permite son muy poquitos, te permite solo 2 frases. Y yo digo, bueno, pero a lo mejor lo que me está contando esta persona, por ejemplo, una mujer en situación de violencia de género, es más, y además es importante que lo deje reflejado para que se vea pues, que el maltrato ha sido una cosa continuada en el tiempo, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo a veces lo que hago es como un documento aparte, una plantilla de la que saco 2 copias en las que digo continuación de la descripción de los hechos, ¿no? Y sigo escribiendo lo que me cuenta la mujer. Igual con la exploración, a lo mejor no encontramos en nuestra plantilla de la comunidad autónoma un mapa corporal en el parte de lesiones. Bueno, pues quizás se puede imprimir un mapa corporal aparte, rellenarlo, poner el sello y los datos del paciente, hacer 2 copias y adjuntarlo en el parte de lesiones. Y de la misma manera ocurre con las fotografías. Tenemos el documento de consentimiento informado, pero sin embargo
no tenemos una aplicación informática que permita hacer una fotografía que se quede guardada en el sistema informático y no en algún dispositivo personal, tanto del paciente como del profesional sanitario, y luego imprimir esa fotografía en buena calidad y poder adjuntarla con el parte de lesiones. Todo esto son cosas que se deberían hacer y que de facto cuando la gente dice, bueno, venga, yo estoy comprometida con esto, quiero hacer un buen parte de lesiones, ¿cómo lo hago? Pues la verdad es que son dificultades que te encuentras y de las que vas saliendo un poco como se puede, ¿no? Por ejemplo, el parte de lesiones del Servicio Canario de Salud sí tiene un mapa corporal. Bueno, pues hay como distintas variaciones al respecto, ¿no? Solo por añadirlo. Estamos hablando todo el rato de hacer un buen informe, de hacerlo estupendo. Mi duda es, ¿a quién le pertenece el informe? Porque muchas veces, muchas veces me ha sido solicitado y no siempre por el paciente. Entonces, mi deber como sanitario, cuando yo imprimo un informe, ¿a quién se lo tengo que dar? ¿Y bajo qué circunstancias lo tengo que dar? Pues tanto el informe como el parte de lesiones se le deben dar en un sobre cerrado y preferiblemente sellado con el sello que tengamos de profesionales sanitarios o del servicio de salud correspondiente a la persona interesada, a nuestro paciente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen por qué conocer el contenido de la entrevista clínica, es el derecho a la privacidad del paciente. Sí que es interesante darles una hoja aparte con el tratamiento y las recomendaciones. ¿Por qué? Porque si esta persona viene, por ejemplo, por una reagudización de POC y se va detenida a la comisaría, pues es muy importante que los agentes sepan que el próximo broncodilatador se le debe administrar cada 8 horas y la siguiente dosis es a esta hora, el antibiótico se le debe dar una vez al día a esta hora también, y por ejemplo, los signos de alarma por los que acudir de nuevo, si precisa seguimiento o no. Todo esto es importante que las fuerzas de seguridad dispongan de esta información, porque mientras la persona esté bajo custodia es responsabilidad de la administración pública velar porque reciba el tratamiento que tú has prescrito, y esto es muy importante. Puede pasar, por ejemplo, tanto con el informe como con el parte de lesiones, pues que la inercia sea dárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente porque a lo mejor la persona tiene esposas, ¿no? Pero siempre debe ir en sobre cerrado, incluso si el parte de lesiones que va al juzgado de guardia te pueden decir, bueno, nosotros lo incorporamos al atestado policial. No, lo que se recomienda por todos los organismos internacionales es que se le da el ejemplar para la persona interesada a la persona interesada en un sobre cerrado y sellado, y el ejemplar para el juzgado de guardia se remite directamente desde el centro sanitario. Entonces, salvo circunstancias concretas, como lo que has dicho de un tratamiento o quizá el necesario aislamiento, ¿no? Pongamos el caso de que estamos hablando ahora de COVID o, yo qué sé, tuberculosis, como fuere, no nos pueden recabar más información que esa. Claro, es que, o que la que nosotros consideremos clínicamente relevante para ser claro, tratado. vamos a enfocarlo desde otra perspectiva. Son bastante, quienes nos están viendo, seguramente que conocen algún caso de alguna condena por acceso no autorizado a una historia clínica. ¿Por qué? Porque la lesión que se produce es de los datos personales, íntimos, como dice Maribel, recogidos en esa historia. Cuando tú entregas un parte de lesiones o un informe de urgencias a la autoridad, lo que está haciendo es entregarle los datos personales de un tercero sin autorización a la policía. Es decir, la lesión que se está produciendo es similar. Lo que pasa es que no lo vemos porque como es la policía quien nos lo está pidiendo a una autoridad, a quien por la forma de ver que tú señalabas antes que tenemos, pues claro, no caemos en esto, pero lo que estamos haciendo es prácticamente lo mismo, algo que, salvo que se tenga una autorización expresa, y en este caso la autorización, la forma idónea es que sea el juzgado quien nos requiera esa información clínica concreta y no otra persona, ni siquiera un compañero del propio servicio médico, sino debe ser, en este caso, la autoridad judicial quien nos requiera esa información. Salvo en ese supuesto, la información clínica pertenece al paciente y solo será el tratamiento terapéutico indispensable, el inmediato que tenga que recibir, el que deba conocer en una hoja aparte, independientemente, la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Por ir acabando, que se nos ha hecho de noche aquí hablando todo el rato de informes. Esto estamos hablando todo el rato, en el caso de que esto ocurra, porque como suele ocurrir,
en nuestra consulta de atención primaria o en el hospital, en una puerta de urgencias o algo así. Pero no siempre es así. Puede que esto ocurra de otra manera, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en una comisaría o en otras circunstancias. ¿Cómo hay que actuar en ese caso? Por ejemplo, en el caso yo, si voy como por la UME, ¿no? Con ambulancia, con un SWAP, etcétera, un 112 en general, yendo a una comisaría. ¿Cómo debo actuar? No siempre es fácil. Bueno, aquí intentamos dar como los principios generales, ¿no? Aquello que se debe hacer y como bien dicen, no siempre se puede hacer. Por ejemplo, se debería hacer una historia clínica y un informe igual de detallado que tú harías en un servicio de urgencias. Ahora, a lo mejor por las condiciones propias de la comisaría, tú no puedes garantizar una privacidad del paciente en ese momento, porque a lo mejor solo hay un despacho, o porque a lo mejor hay otra persona, o porque a lo mejor los policías solicitan estar dentro del despacho, porque, bueno, porque tienen como una sospecha de que esta persona puede generar problemas. Entonces, bueno, hay distintas opciones, desde solicitar el traslado al servicio de urgencias de atención primaria o al hospital correspondiente para hacer como un informe de exploración en una consulta sanitaria y también para poder, por ejemplo, a lo mejor no hay una camilla en la que tocar la barriga y la persona dice que tiene dolor abdominal, ¿no? Pues un poco para intentar ajustarse a cómo sería una consulta habitual, normal, porque realmente quien decide qué tipo de asistencia sanitaria precisa el paciente es el profesional, la profesional médico que lo atiende. Entonces, desde solicitar un traslado a lo mejor se puede dar la exploración en términos de privacidad. Vale, pues ¿cómo hacemos el informe? Ahora que no tenemos ordenador, ¿no? No se puede hacer rápido. Bueno, pues lo suyo es hacer un informe lo más detallado posible, de estos que tenemos en los servicios de urgencias en papel autocopiativo, y un poco esta cosa que hablábamos antes con Cristina de anticiparse, ¿no? Dice, vamos a ver, nos ha llegado un aviso de la comisaría de La Palmita, por ejemplo, en Granada, ¿no? Pues bueno, voy a coger un sobre para poder darle el informe al paciente en un sobre cerrado y voy a coger una plantilla de parte de lesiones, por si acaso hiciera falta. A lo mejor no hace falta, pero bueno, de la misma manera que echamos, ay, venga, pues échate el glucómetro, que este parece una hipoglucemia, pues caer un poco en anticiparse a eso, ¿no? Algo que sí que parece los mínimos, ¿no? Aquellos mínimos que se deberían cumplir es darle un informe clínico a la persona en sobre cerrado, y sobre la elaboración del parte de lesiones, pues depende también un poco. A lo mejor en ese momento no te puedes poner a hacer un parte de lesiones detallado, además escribir a mano 2 copias de parte de lesiones. Yo entiendo que en las circunstancias concretas, pues a lo mejor no, pero se puede informar a la persona de que vas a realizar un parte de lesiones que va a quedar registrado en su historia clínica y al que podrá tener acceso ella misma o cualquier persona autorizada por ella misma en tal centro sanitario, ¿no? Aunque a lo mejor no sea inmediato, haya que hacer una solicitud, eso ya depende del procedimiento. Pero lo mínimo es que esa persona se quede con su informe, así como si ha habido lesiones, que a lo mejor no las ha habido, pero si hay lesiones y se realiza el parte de lesiones, que sepa dónde acudir a recogerlo. Así como si la entrevista no ha sido en condiciones de estricta confidencialidad y sospechas que puede haber algún problema o alguna lesión, o que la persona no te está diciendo todo lo que le gustaría decir, siempre se puede dejar reflejado en el parte de lesiones, y esto es importante, en la parte de plan de actuación. Ya que ese documento va al juzgado de guardia, tú puedes dejar registrado, se requiere una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal para la realización de un informe médico forense acorde al protocolo de Estambul. Es decir, a lo mejor tú no tienes las condiciones para realizar ese informe. De hecho, aprovecho para meter como una cosa muy pequeñita, pero que genera un poco de confusión. El protocolo de Estambul, hacer un informe acorde al protocolo de Estambul, esos informes suelen ser informes periciales. Es decir, informes que pueden tener 20 o 30 páginas y que nuestro deber como médicas de familia, como médicas de urgencias, no es tanto hacer ese informe de 20 o 30 páginas, sino cumplimentar el parte de lesiones acorde a los criterios que se indican en el protocolo, ¿no? Es decir, que tu parte de lesiones luego puede ser ampliado por un tercero que probablemente un médico forense va a tener mucha más formación a la hora de hacer una descripción detallada, una exploración psicológica en profundidad de la situación que estás sospechando. No sé si quieres añadir algo más sobre la atención en la comisaría. No, vamos. No, entre otras cosas porque se nos han encendido las luces solares, eso quiere decir no tenemos luz ninguna ya.
Lo último, simplemente, para quien nos esté Sí. viendo y pues tenga dudas que a mí a lo mejor todavía no se me han ocurrido o se me han olvidado, decirme algunos sitios donde alguien que pueda estar interesado pueda acudir para tener más información. Pues además de los informes que hemos ido apuntando a lo largo de la entrevista, todos están disponibles en internet, googleando rápidamente. Pero si necesitamos un asesoramiento jurídico, psicológico o una orientación de cuáles son las leyes que se aplican en el territorio en el que estamos, hay muchos colectivos. Así a bote pronto pienso en Iridia en Cataluña, en Salaqueta Nafarroa Navarra, en la Red Jurídica en Madrid, en Andalucía la Asociación Pro Derechos Humanos, en Galicia Esculca. Y a través de las páginas web de estas organizaciones normalmente llegas a una organización que en su territorio conoce los mecanismos, conoce los recursos para hacer este tipo de atenciones. También Osavidea, que en el País Vasco, que es Eso un es. conjunto Sí. de juristas y profesionales sanitarios, también Eso es. tienen trabajo al respecto. Sí. Y siempre, si en caso de querer interponer alguna denuncia, hacerlo a través de asesoramiento jurídico. Y si no se dispone de recursos, no se puede acceder a ninguna de estas organizaciones, todos los colegios de abogados tienen un turno de asistencia a la persona detenida que es gratuito. Entonces, en caso de duda, ya no para denunciar, sino que sencillamente de cualquier cuestión, se puede acudir a solicitar asesoramiento jurídico al personal que hay en los colegios de abogados. O sea que incluso si se nos han olvidado todas las asociaciones que nos habéis dicho, que hay un montón, o no se utiliza el internet porque soy de otro siglo, con ir al colegio de abogados de cada provincia, entiendo, Exactamente. nos podrían echar un cable con respecto a Eso esto. es. Muy bien, pues muchas gracias. Sois dos personas majísimas. Vamos a terminar esto aquí. Espero que hayamos resuelto algunas dudas al respecto. Y voy a decir lo que dicen los youtubers famosos. Si tenéis dudas, pues lo escribís en comentarios y ya se lo haremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias.